llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hace muchos años atrás, alguien me inició una demanda laboral. Obviamente yo era patrón, jefe, lo que sea. Y esa demanda laboral era injusta. Y entonces a raíz de eso yo conocí un abogado y nos hicimos muy amigos. Hablábamos mucho, este abogado me hacía terapia a veces. Y recuerdo que cierta vez yo me levanté una mañana frustrado. Porque me habían hecho una demanda injusta. No era que yo sabía que le había pagado mal, era injusto. Ya lo conté muchas veces. Alguien que nunca trabajó para mí, sin embargo, me hizo una demanda de que lo contraté verbalmente en un café y nunca le pagué. Mentira totalmente. Un hispano promedio de los que aquí ya, gracias a Dios, no hay. Y una vez me levanto frustrado y le digo a mi amigo, el abogado, le digo, doctor, cualquiera te puede hacer una demanda. Tan injusta la vida, cualquiera. Y me dice, sí. Es un derecho cívico. Cualquiera te puede demandar. El tema es si tiene un caso o no tiene un caso. No todo el que demanda tiene un caso. ¿Cómo uno tiene un caso? Bueno, necesita primero conocer la ley a fondo. A lo mejor me demandas por mi cara y resulta que no hay una ley que dice que los feos no podemos circular. Si no conoces la ley, habrás perdido dinero, ¿ves? Tienes que conocer la ley. Segundo lugar, tienes que tener pruebas. Tú puedes decir, yo fui a tal iglesia, me caí, o fui a tal tienda, me resbalé. Creo que estoy dando demasiadas ideas. Tú puedes demandar, pero el juez te va a decir, ¿tiene pruebas? ¿Tiene cámaras de seguridad? No, pero me duele acá. Ah, pero se pudo haber caído de la cama. O sea, no siempre tu sensación es lo que sirve para prueba. Las sensaciones no son un caso. Tienes que tener testigos. De allí que yo dije, wow. Entonces, para presentar un caso delante de Dios, uno tiene que tener ciertas pautas. Claro, la primera vez que escuché presentar un caso ante el Señor me sonó a casi manipulador. Me sonó a teología de la corte, ¿no? Porque yo digo, ¿qué es presentar un caso? Y ahí descubrí que por muchos años oramos y no recibimos bendición porque no sabemos presentar un caso. No tenemos prueba, no sabemos jurisdicción, no tenemos estructura legal, bíblica, y por eso nos perdemos bendiciones. Entonces yo quiero enseñarte a presentar caso ante Dios, de modo que Dios te responda y te bendiga. Lo aprendí a los golpes, cosa que tú no vas a tener que hacer si me prestas atención. Yo la aprendí por las malas hace muchos años, hasta que entendí cómo presentarme delante del Señor. Entonces un día supe lo que era presentar un caso. Yo voy a hacerte una pequeña lista, un pequeño repaso de las oraciones tontas que yo he hecho durante gran parte de mi vida. No quiero decir que tú las hayas hecho para no insultar vuestra inteligencia, pero voy a hablar de mí. Primero, me levantaba a la mañana, gracias a Dios ya hace muchos años, y decía, Señor, a ver si se sienten identificados con esta. Señor, acompáñame en este día. Y el día que yo no oraba, acompáñame en este día, bendíceme en este día, y la cafetera se me rompía, un chinito se me cruzaba en la autopista y chocaba, yo decía, ay, porque no oré, porque salí sin oración. Como que Dios necesita que yo le diga que me acompañe, si no, no lo hace. Como que Dios se levanta a la mañana y le dice, Gabriel, ¿ya oró Dante para que lo acompañe? No, hoy me tocó día libre. Es un relleno.
Porque dice que Dios llena todo, los cielos y la tierra. Y los que tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo vive dentro nuestro hasta cuando duerme. Todo el tiempo, full time. Entonces, bendíceme en este día, acompáñame en este día. Es una redundancia. Si eres cristiano, Cristo está en ti. Él no te deja, aunque metas la pata, aunque te equivoques, hasta el último día de tu vida, Él vive dentro tuyo y no te va a dejar nunca. ¿Sí? No tienes que decirle, acompáñame. Sigo con la serie de oraciones tontas que yo hacía. A ver si se identifican con esta. Señor, si es tu voluntad. Es como que la oración es oficial cuando le metemos esa frase. Si no, no es oficial. Es un taco sin carne, un taco sin pollo. Hay que meterle si es tu voluntad. Pero me di cuenta que esto no es algo que uno dice por humildad. Ay, porque estoy sujeto a su voluntad. Sino por cobardía. Ora por mí para que Dios me dé un trabajo. Vamos a orar que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que trabaje? No sé si es la voluntad de Dios sanarme. Y Dios quiere sanarte. Hay un montón de otros factores que no competen hoy al mensaje de la fecha. Pero si es tu voluntad, a veces es un reflejo de cobardía. O en realidad estamos diciendo, no estoy esperando que lo hagas. Y si no lo haces, no me voy a decepcionar porque tú haces lo que quieres. Eso no es la manera de orar. Yo le metí a todo que sea tu voluntad. Si es tu voluntad. Que no es lo mismo que sea tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, como el Señor enseñó a orar. El decir, vamos a orar que Dios te bendiga, pero si es la voluntad de Dios, es decir, si no te bendice, yo no tengo la culpa. Y era una frase absurda, de relleno. Entonces, ¿me creerías si yo te dijera que aunque tengas años de cristiano, hay una manera nueva para nosotros, porque es tan antigua como la Biblia, pero una manera distinta que va a ayudarte a que tu vida de oración cambie radicalmente y produzcas milagros donde las redes se te rompan, donde haya canastas llenas que sobren? ¿Estás dispuesto a creer algo nuevo esta tarde, sí o no? No. ¿Sí o no? Moisés, un día Dios le dice, voy a matar a todos los israelitas, porque mientras que tú estabas en el monte conmigo, estos sinvergüenzas se hicieron un becerro de oro. ¿Qué hace Moisés? Que sea tu voluntad. Mátalo, Señor. Pero Moisés no ora así. Él presenta un caso. Él le dice, no, Señor, porque ¿qué dirán en los pueblos? De que nos sacaste de Egipto para hacernos morir. ¿Cómo va a quedar tu nombre, tu reputación? ¿Qué dirán de este Jehová? Además, tú prometiste, y presenta casos. Y Dios dice, ok, le presenta un caso, comprueba, no es una sensación. Se para ante Dios y dice, esto es lo que tú deberías hacer, Señor, porque mira, tú lo prometiste, reclama una promesa del Señor. No van a ver nunca un apóstol del Señor parándose ante un enfermo y diciendo, vamos a orar si es la voluntad. Si la lepra te sigue, capaz que era la voluntad que te quedes leproso. Ellos sanaban, daban orden y esperaban milagros. Elías ora y el resultado de su oración son 3 años donde no llueve, 3 años y medio donde hay sequía, por su oración. Y él dijo, hasta que yo no vuelva a orar, acá no llueve. Ahora voy a las Escrituras, y estas oraciones no son las anormales. No es que esta gente era la excepción, y estos tipos eran X-Men, gente privilegiada. La palabra dice que eran hombres con pasiones igual a las nuestras. Y lastimosamente la iglesia tomó como que estos milagros fueron excepcionales. Esta manera de orar era única. La nuestra es la normal. Y no, esto debió ser lo normal. En algún momento nos detuvimos y pensamos que esto quedaba entre las páginas de la Biblia y no era para nosotros. Esa es la tragedia de nuestros días. Haber pensado que estas oraciones que estaban destinadas a ser comunes pasaran a ser extraordinarias. Bueno, pero era Elías. Y ponemos al Dios de los grandes milagros en un estante alto, inalcanzable. Decimos, no, yo no voy a hacer esa oración. Por eso voy al ministro que hace una cruzada de milagros, porque a él sí lo escucha. Y nos olvidamos que esta gente era igual a nosotros. Como lo sé, présteme atención. Le digo a mi abogado amigo hace muchos años, le digo, ¿cualquiera puede hacer una demanda? Y me dice, sí, porque es un derecho civil. En la Biblia ocurre lo mismo, es un derecho espiritual. Cualquiera puede presentar un caso ante el Señor. Estás pensando algo como,
Bueno, explícate cuando dices cualquiera, porque yo a veces tengo errores, a veces tengo pecado, a veces siento que me falta la fe. Dije cualquiera, todos. Santiago nos abre los ojos con esto. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre con debilidades igual que las tuyas y las mías. Cuando habla de debilidades igual que las tuyas y las mías, no está hablando de que, por ahí oraba poco. Está hablando de que a lo mejor era chismoso, que acá no hay. A lo mejor era ladrón en algunas cosas, a lo mejor trampeaba en otras, a lo mejor se le iban los ojos cuando pasaba una mujer que no era la suya, no sé. Pero tenía debilidades igual a las nuestras. No dice debilidades como algún monje que estaba por ahí, como las nuestras. ¿Qué me está diciendo esto? Que si quieres tener el poder de Elías, no tienes que desearlo. Tienes que creerlo, que el mismo Dios al que tenía acceso Elías, tienes acceso tú. Elías tenía acceso a un Dios que si oraba no llovía. Tú tienes acceso al mismo Dios que si oras no llueve. Josué tenía acceso a un Dios que oraba y paraba el sol. Tú tienes acceso al mismo Dios que ora y para el sol. Alguien tiene que creerlo. ¡Aleluya! ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que Elías, Moisés, Josué oraban a la altura de a quien le estaban orando. Nosotros no hacemos oraciones dignas del Dios al cual estamos orando. Señor, Señor, Jesús, que no haya tanto tránsito. ¿De verdad crees que Cristo murió en la cruz solo para eso? Acompáñame en este día. ¿De verdad eso? La mayoría estamos llamados a orar para mucho más que eso. Que te acompañe no hace falta, ni lo ores más. Él vive contigo y no te dejará hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer, que es llevarte a su presencia a estar con Él. Él está contigo. Entonces, primero, tienes la misma debilidad que Elías y que yo y que cualquiera. Eso no te discrimina o no te excluye de ir a presentar un caso. Segundo, tú tienes que saber que cuando vas a presentar un caso, tus sueños tienen que estar reconciliados con los de Dios. Quiero dejar esto claro porque Juan dice, esta es la confianza al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Noten el verbo, noten el tiempo verbal. Si pides en la voluntad de Dios, si te alineas tu agenda con la agenda de Dios, date seguro que antes que digas amén, ya tienes lo que pediste. No que yo oré y ahora voy a ver qué pasa. No, ya lo tienes. Pero el secreto es alinea tu corazón con el de Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú pides prosperidad, Dios conoce tu corazón. Dios sabe si lo que quieres es vivir solamente mejor o quieres tener dinero para invertir, para sembrar y para bendecir. Si alineas tu corazón con el de Dios, no te va a faltar nada, vas a tener para dar. Dice la palabra, no pedirás prestado, prestarás a las naciones. Pero para eso Dios tiene que ver tu corazón, tus motivaciones. Si tu motivación es correcta, va a fluir dinero siempre en tus manos. Siempre. Dios te va a bendecir. Si tu motivación es incorrecta, estás trabajando para tu propia agenda. Porque este mensaje mal interpretado es que la gente sale de acá y dice, quiero que me aparezcan milagrosamente 8 millones de dólares en la cuenta. Y lo creo y lo presento delante de Dios. No. Dios no es un genio de la lámpara. Eso es una fantasía. Quiero que la chica que me gusta, yo no haga nada para conquistarla. Ni invierta en un café que sale caro. Que caiga a los pies y diga, hazme tuya. No va a pasar. Eso es fantasía. Gastate en el café y en una cena, ratón. Si no, no va a pasar. Pero uno puede creer de que la fantasía es eso. Digo cualquier cosa y ahí andan muchos predicadores y mucha gente diciendo reclamas un pacto, decláralo y va a ocurrir. No, tú tienes que alinear tu corazón con el de Él. No puedes pedir boberías o algo que rompa los principios bíblicos. Por mucho que te moleste la suegra, no puedes pedir que se muera. Tercero, la jurisprudencia. El precedente legal. Esto parece aburrido, pero te lo voy a decir en 2-3 líneas. La jurisprudencia, en el lenguaje jurídico, es un conjunto de pronunciamientos que dictan personas que tienen la facultad
de interpretar las normas jurídicas, o sea, los jueces. Si un juez le da 20 años a alguien por robarse un boleto de Disney, va a haber otro que no puede decir es un delito menor, porque ya hubo un juez que fue muy duro y dio 20 años. Está obligado a volver a dar 20 años porque el fiscal lo va a pedir. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Se llama precedente legal. La Biblia es un libro, yo ya lo dije una vez, de precedentes legales. Josué ora para que se detenga el sol y va a buscar los precedentes legales. Dice: Señor, tú le dijiste a Abraham, a Isaac, tú le dijiste a los profetas, tú dijiste que nos ibas a bendecir. Lo mismo que hace Moisés. Yo reclamo la bendición que está acá. Tú dijiste que nos ibas a bendecir, lo dijiste acá. Los profetas cambian, las culturas cambian, podemos ser hispanos, anglos, chinos, podemos ser cualquier otra nacionalidad, pero Dios es el mismo, está en el mismo trono, Dios sigue haciendo los mismos milagros. Ustedes leen el Salmo 68 y la mitad del Salmo David habla de las cosas pasadas, las victorias pasadas, lo que Dios hizo en Israel, y después termina diciendo: Señor, haz gala del mismo poder que no ha cambiado. O sea, demuestra que tú sigues siendo el mismo. Eso es presentar un caso. Por ejemplo, estás queriendo atravesar una decisión importante. De pronto el Señor te dice que te muevas de tu lugar, que tomes una decisión de dejar el empleo, de dejar tu país, de mudarte de casa. Tienes pánico. En vez de decir: Señor, que sea tu voluntad, un día a la vez, tú le dices: Señor, estuve leyendo aquí en la jurisprudencia que una vez le dijiste a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Y él obedeció, aunque no sabía dónde iba, cómo iba a ir, ni cuánto tiempo duraría la travesía. De modo que tú lo bendeciste porque él obedeció. ¿Me podrías bendecir al igual que Abraham? Porque si tú lo bendeciste a él, me tienes que bendecir a mí. Abraham era un profeta, yo soy un hispano, pero tú sigues siendo el mismo Dios que conecta los puntos. Tú sigues estando en el trono. Supongamos que eres una dama o son una pareja que no pueden tener hijos. En vez de decir: Señor, que tengamos hijos, ayúdanos esta noche. En vez de hacer eso, que a lo mejor necesita ayuda el pobre, pero digo, en vez de solo hacer eso, tú tendrías que presentar un caso. Tú tendrías que decir: Señor, mira, leí en las Escrituras que había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y que ella estaba tan triste, y un día entró al templo y le dijo: si yo puedo quedar embarazada, yo te prometo que este hijo, como nace, te lo consagro a ti. Así, va a ser tuyo, va a ser un siervo tuyo, me voy a encargar de instruirlo en tu camino. Se lo consagró antes de tenerlo y ella dio a luz un profeta. Así que si eso pasó con Ana, yo también tengo un vientre, tengo quien me haga el favor, tengo un marido. Así que me lo das y lo consagro para ti. Reclama la jurisprudencia. O estás corto de dinero, no tienes dinero, entonces tienes dos caminos. Ay, Señor, ayúdame, si es tu voluntad, mándame a alguien con un pollo loco. ¿Puedes hacer eso? O puedes decir: Señor, yo leí aquí en los antecedentes legales que un día tomaste el lunch de un niño y lo transformaste en un alimento para 5,000 gentes, sin contar las mujeres y los niños. ¿Podría ese mismo Cristo multiplicador multiplicar mis finanzas hasta que yo salgo de esto? ¡Aleluya! Eso es dejar de picotear a ver si encuentra la voluntad de Dios. Eso es ir y presentar un caso. Y no hay un solo problema que puedas tener que no tenga un antecedente en las Escrituras. Enfermedad, la que quieras, todas. No hay enfermedad que no esté en las Escrituras, similar, igual, peor. Es una enfermedad. Y dice: por su llaga hemos sido curados. Eso incluye todas. Problemas de desalojo, de pobreza. Todas las soluciones están aquí, todas. Con gente como tú, como yo, con los mismos problemas, con acceso al mismo Dios. ¿De verdad vas a seguir diciendo: acompáñame este día? Cuando podrías vivir una vida de alto voltaje, una vida explosiva, una vida donde es inquietante no saber qué va a pasar, lleno de milagros. Eso es fascinante. Por último, no cometas el error de este ex torpe, porque ya no lo soy para orar al menos, de ir reclamando la justicia que crees que mereces. Cuando te presentes ante ese juez, ante ese Dios, tú no querrás pedir lo que mereces.
Porque muchas veces yo le dije, Señor, yo estoy sirviéndote, mira los años que yo estoy, Señor, te he servido, yo soy una persona buena. Uno tiene esa creencia que Dios te mide, te puntualiza por tu desempeño. Señor, yo he sido bueno, siempre me congregué, he sido ujier, canté en el coro, y vamos a reclamar nuestros derechos. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque creemos que merecemos ser bendecidos, que merecemos ser felices, que en realidad cuando presentamos nuestro caso delante de Dios no puede estar basado en nuestro crédito. Lo único que puede estar basado en nuestro caso es en el crédito que nos asignó Cristo en la cruz, en la gracia de Dios. Yo cometí el error de decir, Señor, mírame a mí, me merezco esto. Yo me acuerdo en la secundaria, en el high school, cursaba el segundo año en un colegio alemán, Werner von Siemens. Todos los profesores eran alemanes, mezcla de nazis con profesores. Pero había uno que no era alemán, el profesor de ciencias sociales. Y este profesor nos explicaba todo 3, 4, 5 veces. Todo el mundo nos daba tarea. Pero este profesor sí la daba, pero decía, les doy tarea para que la hagan y aprendan, no para que yo la ande controlando. Jamás controlaba la tarea. Eran semestres, no se calificaba por trimestre, sino cada 6 meses. Al primer semestre me llega la calificación y yo, a pesar de que era bueno en la clase, me saqué una C, que no era la C de campeón, era la C de cabezón. Y fui a hablar, le digo, profesor, me parece que usted cometió un error. Ah, sí, ¿qué pasó? Me puso una C. ¿Por qué? Me dice, no sé, déjame ver, hay tantos alumnos, se pone a mirar la libreta de calificaciones, abre el cuaderno de calificaciones. Ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado que se calificaba la tarea. Me dice, claro, el promedio no le da porque, miren, la tarea tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y usted no dijo que... Lo había subestimado. Le digo, usted no dijo que la calificaba. No, yo dije que si no la quería, no la hicieran. Pero se califica. Y digo, ¿no se puede arreglar? Le dice, sí, vamos a arreglar, porque por ahí cometí un error. Tiene razón, que le pido disculpas. Usted tiene que tener una F. ¿Quiere que lo arregle? Y de repente la C me pareció justa. ¿Qué digo justa? Me pareció una ola de misericordia la C. Así que cuando vayas a orar y presentar un caso ante Dios, no vayas a reclamar tus notas, porque a lo mejor lo que te mereces es una Z. Y tú vas a reclamar por la C o la F. Muchas veces yo cometí ese error. Y si Dios llega a sacar la calculadora, sí que serviste mucho. Y te empieza a calificar el chisme. Porque uno dice, bueno, el desahogo familiar. Pero en la misma lista del homicida, dice, no entrarán al reino de los cielos los adúlteros. Uy, qué feo suena eso. Los fornicarios. Los chismosos, los mentirosos, los ladrones. Imagínense los que nos diezman. Y tú fuiste a reclamar, Señor, pero yo estoy desde el desierto y no diezmaste. Ah, pero estás entre los ladrones. Tienes razón. No siquiera puedes, no vas a entrar a Disney, al cielo no vas a entrar. ¿Se entendió la metáfora? No vayas a reclamar tus derechos, porque las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia. Esto de presentar un caso, está bien que diga, presente un caso, reclame la jurisprudencia, pero recuerda, la gracia de Dios contesta las oraciones, no porque te lo mereces, porque hayas hecho las cosas bien. Y digo esto porque traemos también de años que uno le puede comprar poder a Dios, está en el subconsciente. Che, yo no doy más, Si sigo soltero no sé qué me va a pasar. Me voy a poner a ayunar hasta que Dios me mande a alguien. Piensa que por 40 días de ayuno Dios te da una rubia. Y no es así. A una morena. No es así. No es que cuando más ora Dios te tiene que dar algo, porque si no sería injusto.
Los que tienen tiempo de sobra, son millonarios o son ricos y pueden irse a una mansión en el Caribe o pueden irse a la playa o a las montañas, tienen tiempo para orar. Tú que tienes 2 empleos para mantenerte, no tienes tiempo para orar más que en el freeway, entonces no serás tan bendecido como el que se va a la montaña 40 días. ¿Ven qué injusto? Dios nunca dijo que podríamos comprarle poder. Jamás Él dijo eso. Nunca. Oramos y ayunamos para calibrar nuestra agenda con la de Él. Tenemos tanta agenda propia que a veces hacen falta 40 días de oración para entender cuál es la voluntad de Dios. Nada más. Después, la oración está al alcance de cualquiera que tenga las debilidades de Elías, las tuyas, las mías, que sepa que Dios sigue estando en el trono y que por gracia te va a responder. Por su gracia, por su misericordia. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Así que ninguno de nosotros logra suficiente puntuación por las buenas obras para permitirnos ganarnos un resultado de la oración. Nunca. Es la gracia de misericordia de Dios. Pero presentar un caso es fascinante. Uno va sabiendo que va por la gracia, no va a reclamar nada. Pero yo recuerdo que como oré acá enfrente, reclamando nuestra marcha, reclamando todo lo que hicimos, un día entramos aquí, esto era un desastre, todo oscuro, y no había luces. Y entonces oramos aquí en el medio. Unas 3 o 4 personas clamamos al Señor y dijimos: Señor, que este sea un altar donde se predique. Todo oscuro, e iluminaban con linternas unos hermanos que vinieron cuando sabíamos que iban a demolerlo, antes de que viniera la iglesia. Como eso, hay cientos y cientos de testimonios donde yo he reclamado las cosas que están en la Biblia. A lo mejor porque no tengo toda esa letra teológica, veo las cosas como un niño. Pero las veces que caminaba por un estadio vacío en Argentina, decía: Señor, nadie me conoce en mi país, nadie. Pero en una noche tú mandaste un ángel para que matara a todos los enemigos. En una noche tú puedes hablarle a todo un país para que se sepa que mañana va a haber una cruzada acá. Y reclamaba lo que estaba en la Biblia. Y al otro día venían 50.000 personas, la primera vez que convocamos a un estadio, sin saber quién convocaba. El Señor lo soplaba porque estaba, lo diré de esta forma, no obligado, pero la palabra dice que Dios no miente, y la palabra metía a Dios en un embudo donde repetía lo que yo le reclamaba que estaba en las Escrituras. Dios no necesita 6 meses para sanarte. En una noche puede prosperarte. En una noche Dios puede cambiar. En una hora, en un momento, mientras caminas al estanque, mientras regresas, mientras vas a ver al sacerdote. Ese Dios no ha cambiado. Alguien tiene que aplaudir.